La memoria del ser humano es selectiva, cada uno elige lo que quiere acordarse y lo que niega, y lo esconde en un rincón de esa memoria que archiva las cosas que no quiere repasar. Y cuando uno hace un esfuerzo de repasar todo su conjunto, cuando uno hace una especie de balance de su memoria, aparecen cosas que marcan definitivamente circunstancias que posteriormente se van a desencadenar porque no ocurrieron las cosas que podían haber ocurrido o ocurrieron cosas que modificaron el futuro. Un día, Ricardo Balbín saltó un muro en Gaspar Campo, en Vicente López, para encontrarse con el general Perón. Perón le dijo allí que lo acompañara en la fórmula porque era el momento de la unidad nacional. Balbín le dijo, yo no puedo decidir, lo tiene que decidir el partido. Llevó la inquietud al seno del partido y se encontró con una oposición férrea, fuerte, muy dura, de los sectores que después fundarían Renovación y Cambio. Al frente de esta resistencia interna del radicalismo estaba Ricardo Alfonsín Fulques, que no quería saber nada de arreglar con el peronismo. También estaba Conrado Storani, que resistía absolutamente ese acuerdo. Y finalmente los radicales dijeron que no. Sectores con presencia de los grupos armados presionaban para que el vicepresidente fuera Cámpora. Sectores del gremialismo y que se oponían a los sectores de la tendencia presionaban para que no fuera Cámpora. Perón estaba en una encrucijada. Tenía que determinar su compañero y no sabía cómo determinar esas circunstancias porque su objetivo central, que había sido aquella fenomenal reunión en Nino donde Perón regresaba en 1972 como no expresidente sino como jefe del movimiento nacional y estaban todos reunidos, él soñaba con que eso se construyera y permitiera ser la base, el basamento de la unidad nacional. Y de pronto aparece María Estela Martínez, su esposa, tercera esposa. Perón se casó con las tres Marías, viudo de dos de ellas, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez, que todavía vive. Y no quería María Estela Martínez acompañarlo, al punto tal que cuando fallece Perón lo primero que hace es ofrecer su renuncia y todo el mundo, empezando por las Fuerzas Armadas, le dicen, no señora, quédese que va a tener todo el apoyo. Todas las fuerzas políticas le ofrecieron en forma pública el apoyo a María Estela Martínez de Perón. E Isabel se quedó. Y las circunstancias no eran las mejores, y es muy difícil, 44 años después, evaluar todo el conjunto de errores, pero sí recordar que más que los errores, que eran muchos, al gobierno peronista lo voltean por los aciertos, porque se estaba repartiendo el 50% con los trabajadores, porque había una ley de contrato de trabajo, porque se habían nacionalizado las bocas de combustibles, es decir, las empresas extranjeras tenían que hacer lo más caro, que es el cateo, la búsqueda del petróleo, pero YPF, que era del Estado, era la única que vendía combustible. O sea, la caja no quedaba ni para la Shell ni para eso, era para yacimientos petrolíferos fiscales. Nunca se lo perdonaron. Porque además Aerolíneas Argentinas hizo un vuelo transpolar que llegaba a Asia ahorrando 12 horas y evitando cargar combustible en Estados Unidos, tampoco se lo perdonaron. Y de estas cosas había un montón, es decir, de los aciertos. Frente a esta situación, hubo una exageración de exigencias del sindicalismo, una exageración de exigencias de los movimientos armados, una exageración de exigencias de la clase política, y finalmente todo eso fue sirviendo para que un grupo de nacionalistas otra vez
fueran idiotes útiles del liberalismo, y el brigadier Capellini se levanta con la aeronáutica un día para echarlo a Fautario. ¿Por qué? Porque Fautario no quería estar en el golpe, y sin los aviones un golpe de Estado era difícil. Si los aviones hubieran sido leales al gobierno, era muy difícil para el ejército y la marina sublevarse. Y lo echaron a Fautario. Y Capellini, que se sentía y se decía nacionalista, terminó siendo un idiota útil del proyecto liberal que conducían los otros que venían atrás. Y allí, con el cambio del jefe de la aeronáutica, se aseguraron que ningún avión se iba a levantar en contra del golpe de Estado. Le tenían miedo a las bombas los que se querían sublevar. Y empezaron a construir un proyecto. Y lo que muy poca gente sabe, que un ex dictador de otro tiempo, como Viola, el general Viola, fue el encargado de la planificación de los lugares que había que tomar. Lo que muy poca gente sabe, que Juan Mentesana, el locutor de Radio Nacional, fue llevado 4 días antes del golpe de Estado a dormir en el comando en jefe, y que después, con frazadas en una habitación, pusieron como para que diera la sensación de ser un estudio para grabar los comunicados, y se transformó en la voz del proceso militar. Lo que muy pocos saben son de los propios que de adentro conspiraron, y de los muchos que decían cuanto peor mejor, porque soñaban y pensaban, pasaba hasta con los presos esto, los presos que habían caído por guerrilleros, que festejaban el golpe porque decían que entonces el pueblo se iba a levantar en armas contra las Fuerzas Armadas. Quedaba todavía aquel recuerdo del 25 de mayo del 73, cuando a Lanús se le gritaban: se van y no vuelven más. Había pasado muy poco tiempo, y volvieron con toda la crudeza, con toda la injundia necesaria para hacer lo que hicieron. Y cuando hoy dicen que es el Día de la Memoria, sería muy importante que agregaran que fue un golpe contra un gobierno peronista constitucionalmente elegido por el pueblo, porque lo niega la propia historia que quiere reivindicar la lucha de las organizaciones y de los desaparecidos y de los presos y de los que sufrieron, pero parece que hubieran sido el golpe contra nada. No, fue contra un gobierno peronista, como había sido el 55. Y también, muchos que en el 55 estaban de acuerdo, volvieron a repetir su error, porque venía la orden de la Unión Soviética de quedar bien con los militares, y entonces consideraban que ellos, que representaban ese pensamiento de la Unión Soviética como el Partido Comunista, tenían que apoyar el golpe de Estado. Y se quebró el Partido Comunista y se armó el Partido Comunista Revolucionario, que dijo: nosotros no podemos estar en este juego, y se rompió el comunismo en dos. Es decir, cada momento, cada tiempo, cada instante de esta memoria selectiva del ser humano puede estar escondiendo un montón de otras cosas. Y entonces, ¿cómo hacemos para hoy, a los más jóvenes, pasaron 44 años, a nosotros que nos tocó ser protagonistas de aquel tiempo, que nos tocó darnos cuenta cómo se caía un gobierno constitucional sin que a nadie le importara mucho, y muchos diciendo: menos mal que se terminó todo, porque cada 8 horas moría una persona, porque explotaban las bombas, porque andaban en coches particulares con ametralladoras sacando la cabeza afuera, porque los jóvenes no saben lo que se vivió, y porque aquel clima manejado insistentemente para que todo se descompusiera en la Argentina después del fallecimiento de Perón se aceleraba y terminaba un día como hoy. Un 24 de marzo no caía un gobierno. Un 24 de marzo lo que ocurría en la Argentina era
la indiferencia de un pueblo y de una sociedad ante algo que se estaba derritiendo, que se estaba cayendo, y que era la democracia, con todos sus errores, con todas sus fallas y con todas las cosas que había que observar. El mismo Balbín, que había saltado la cerca, en vísperas del 24 de marzo habló en el Consejo Deliberante de Vicente López, recitando aquella frase que decía: todo incurable tiene cura 24 horas antes de la muerte. No hubo cura, no hubo tiempo. Y él estaba reunido en su casa, estaba Pedrini y una serie de dirigentes peronistas con él, y con otros radicales, y lo llamaron de Campo de Mayo para decirle: a las 0 horas se larga el golpe. Y cuando partió el helicóptero, de 300, 400 que éramos en algún momento, habían quedado 50 personas, no más. Y Lorenzo Miguel, que salía y decía: no hay ningún golpe de Estado, salió de la Casa de Gobierno, hizo pocos metros y se lo llevaron. Es decir, tampoco se quería vivir la realidad, tampoco se quería aceptar la realidad de un golpe de Estado total y absolutamente anunciado por toda la prensa de aquella época, con títulos que, si usted los vuelve a leer, hoy le daría vergüenza. Para aquellos que no lo vivieron, para aquellos que son nacidos en democracia, y para los otros, para los que peinan cana, para aquellos que fueron testigos activos o quietos de aquella época, hoy este programa pretende meterse en el recuerdo, en la identidad, en el reconocimiento y en los errores que se cometieron, cuyas consecuencias todavía se pagan. ¿Y saben por qué? Porque a partir de allí, una de las cosas que había vuelto a hacer el gobierno de Isabel, y que lo había empezado Cámpora y Perón, era empezar otra vez a pagar el endeudamiento. En 1955 la Argentina no era socia del Fondo Monetario Internacional. Cuando lo voltean a Perón, Argentina era un país acreedor, nos debían a nosotros, entre ellos España, Italia, Israel, a nosotros. Cuando se fueron los de la fusiladora, nosotros le debíamos al mundo. Cuando en el 73 se tomó el gobierno de 11.000 millones de dólares de endeudamiento, se había bajado a 8.000. No podían permitir que otra vez se pagara la deuda y desapareciera eso. Se inmortaliza Perón, queda Isabel y había que voltear ese gobierno para volverlo a endeudar. Y Martínez de Oz lo hizo, llevando el país a 40.000 millones de dólares de endeudamiento. Así de simple y así de fácil. Un gobierno lleno de errores, pero lo voltearon por las virtudes.